pero no hay un modelo así riguroso, digamos, es el formato específico de la unidad de posgrado. ¿Ya? Entonces nos vamos a basar en esto. Ya, la anterior vez, en la anterior clase, les había pedido que vean el título del tema, la introducción y los antecedentes. Estos 3 puntos habíamos quedado en ver, ¿no? Habíamos quedado en que los teníamos que trabajar para que los puedan compartir y podamos discutir y ver cómo está. ¿Ya? Entonces, empecemos. Vamos a ver estos 3 puntos. En la siguiente clase ya vamos a ver estos otros puntos. Planteamiento del problema, elementos del problema, preguntas de investigación. Eso ya, avancemos un poquito, ustedes me van diciendo qué es lo que han hecho y después yo les voy a explicar cada uno de estos puntos, qué debe contener cada uno de estos puntos para que continúen ustedes estructurando su perfil. ¿Ya les parece? Está bien, Licia. Ya, perfecto. Hola. Entonces, ya. Entonces empecemos con el grupo 1. ¿Quién quiere compartir el grupo 1? Lice, buenas noches. Buenas noches. Dejaré de compartir para que puedan compartir ustedes. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Bien. ¿Tú eres, perdón? Axel Callado es. Axel, Lice. Axel Callalo. ¿Del grupo 1? Uno. Sí, grupo 1. Ya, está bien. Ya. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo les ha ido con el título? ¿Ya han podido encontrar un tema? ¿Algún problema? ¿Han podido identificar algún problema? ¿Algún tema específico? Dicen, nosotros, como le comenté el miércoles, ya nosotros teníamos, bueno, en idea y todo eso, y creo que vamos a quedar con lo que es la evasión del IVA en Bolivia, porque esta es una problemática a nivel nacional. Bien. ¿Ya? Entonces ese sería nuestro título. Y nada, pues redactamos lo que va a ser nuestra introducción y nuestros antecedentes. Bien. Entonces, ¿han visto qué es la evasión? O sea, ese es su tema, la evasión del IVA en Bolivia, me dices, ¿no? Sí. Ya. El título, si quieres puedes compartir. Está Sí, bien. intenté compartir y pues no lo puedo manejar y todo eso, me sale como estática la pantalla. Ah, ya. A ver, compartir. Ya salió, Axel. Sí, pero no lo puedo. Al documento de abajo, entrate. Entra abajo para que puedas movilizar. Aproximadamente a las 15:30 horas de la tarde de este viernes en la gobernación de Chuquisaca, para ser exactos. En este encuentro han participado... Documento original. La tecnología patea varios. Sí. Abrí primero tu documento y de ahí lo compartes. Sí, está abierto, Lisa. Ya, ahora entra a tu Word de tu documento para que se movilice. Ahora se ve. Sí, ahora sí. Ya. Okay. Como le decía, ¿no? Lo estábamos trabajando en el mismo, como se puede digitar o typear el mismo modelo que nos mandó o nos envió. Ahí si puede ver, ahí dice la evasión fiscal del IVA en Bolivia. Los integrantes, el trabajo diplomado para optar por el título de licenciatura en Contaduría Pública, los integrantes, Juan Carlos, Axel, Cristina, Luisa, Sandra, Alex Gerson y Cintia Luna. Es el sexto módulo, metodología de investigación científica,
Magíster, licenciada Sandra Ruiz Guaya. Y nos vamos a lo que hemos elaborado más o menos como una introducción, que es todo este texto. Perdón. A ver. Han podido, o sea, su tema de investigación es la evasión en Bolivia, ¿no ve? O sea, ¿qué problema han podido encontrar ahí? ¿O cómo pretenden abordar el problema? Bueno, como acá lo menciono un poco acá, sin embargo, la evasión del impuesto escapa del control y fiscalización de la administración tributaria debido al comportamiento de los contribuyentes, quienes evaden el pago de sus deberes formales, especialmente el IVA. Esta afecta directamente a la recaudación tributaria, por lo que ellos no se encuentran correctamente registrados. Hay empresas, hay contribuyentes que simplemente están inscritos en el régimen simplificado o en el régimen general, los cuales no reportan mensualmente sus ventas reales o casi nada. Entonces es de ahí que se hace la evasión de impuestos. Ya sabemos que hay por monto de capital, están los grandes contribuyentes, las empresas medianas y todo. Entonces, claro, al estar suscrito en esto y siendo que son empresas grandes y todo eso, de esa perspectiva son que evaden el IVA, que es el impuesto más importante que tenemos a nivel nacional. Entonces, más o menos vemos por ahí que esa sería la problemática. El problema está bien. Ahora, ¿han pensado cómo planean abordar el problema? O sea, ¿qué solución pretenden darle al problema, más o menos? ¿Han pensado ya en eso? Todavía, Licen, pero me imagino que estamos viendo eso para ver cómo concientizar, ¿no? A lo que son los empresarios, a los contribuyentes y todo eso. Ya eso la administración tributaria de SIN ya tiene que manejar, ¿no? Ver políticas para... No se olviden, chicos, que cuando ustedes ven, o sea, identifican un problema sobre el que van a trabajar, tienen que más o menos ustedes ya pensar cómo van a abordar el problema, qué solución pretenden darle al problema, ¿ya? Porque si solamente van a trabajar en los antecedentes, introducción, sin saber identificando el problema, pero sin saber, más o menos tener una idea de cómo pretenden solucionar el problema, o sea, ahí a medio camino se van a quedar trabados, ¿ya? Entonces, cuando ya elijan el tema, vean bien, o sea, qué solución pueden darle a ese problema, cómo pueden abordarlo en el transcurso del trabajo, ¿ya? Está bien. Ya dice, era esto más o menos lo que queríamos demostrarles, más o menos cómo estábamos encaminados en base a eso. En antecedentes compuestos. Como dijo que el título se puede ir acomodando conforme va haciendo uno el trabajo. Exacto. En los antecedentes hemos hecho una pequeña reseña histórica de lo que son los impuestos o tributos en la antigüedad para llegar a lo que es en la actualidad. Una forma de recaudar impuestos o tributar es el impuesto al valor agregado, el IVA, que entra en vigencia a partir de la reforma tributaria del 1986, promulgado mediante la ley 843, que sabemos que es esa la que está en sus normas y son las que la reglamentan todo lo que es el IVA y los distintos impuestos. De igual manera está el Código Tributario de su decreto y su decreto reglamentario, que vendría a ser la ley 2492, que viene a ser la ley madre del derecho tributario. O sea, el Código Tributario es la ley, ¿no?, sobre la que se basa el derecho tributario en Bolivia. Y hemos hecho una pequeña reseña de lo que fueron los impuestos en la época en el Imperio Tiahuanaco, en el Imperio Inca, cómo se recaudaba, cómo hacían los trabajos y todo eso para los impuestos. Está la mixta, está la minga, para luego ya llegar con esa pequeña reseña histórica a lo que es actualmente el impuesto, que es el que se recauda actualmente. Ya. Está bien, esta es parte de introducción y antecedentes, como les he dicho, es nomás un poco de teoría y lata, digamos, ¿no? Sí. Pero, como les digo, tienen que tener ya clara la idea, ¿ya? Porque ya van a ir desarrollando. Obviamente, como tal vez en el perfil no van a desarrollar aquí, ¿no? Pero ya si en algún momento ustedes quisieran hacer un desarrollo de la tesis o de la investigación, ahí ya es diferente, ¿no?
Pero Sí, bueno, Liz, está bien. eso es más o menos lo que estamos en idea, ¿no? Ya vamos a ir encaminándolo conforme vamos avanzando con usted y vamos a ir acomodándolo a ver ya para orientarnos un poco más. Ya, perfecto. Ya. Ya, Liz. Está bien, Axel. Gracias. Gracias. Alguien, deja de compartir, por favor. Y Víctor Montero, además de su cuerpo técnico, para decidir finalmente qué van a presentar, el equipo reserva o aquellos jugadores que den el brazo a torcer y se toma la disposición del técnico antiguo. Ya, perfecto. El grupo, ¿quieren que vayamos en orden grupo por grupo? No es mala idea. Ya. Grupo 2, entonces. ¿Quién va a compartir? Yo, licenciada, voy a compartir y mi otro compañero va a explicar un poco. Ah, ya. Carlos. Si el resto de los compañeros también quieren compartir o agregar algo, observar algo sobre los puntos que estamos viendo, no hay problema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Alan Castillo. Voy a explicar un poco sobre lo que vamos a avanzar en el grupo 2. Vemos sobre el título, que vendría a ser el estudio sobre la evasión tributaria y su impacto en la sociedad. Más abajo podemos observar sobre la introducción. Un ratito, por favor. La evasión tributaria. El estudio sobre la evasión tributaria y su impacto en la sociedad. Ya. Ya. ¿Qué han visto de aquí? Muy bien. En lo que hemos visto en la parte de la introducción, hablaríamos sobre la evasión tributaria, que es un problema que afecta a la sociedad y cómo lo afecta, o sea, ya que al no realizarse de forma adecuada, no existen recursos para que se reinvierta en el país. El presente trabajo de investigación se realiza en función a la evasión de las obligaciones por parte de los contribuyentes, la cual disminuye la recaudación de ingresos y permite al Estado atender las necesidades de la población. Las causas de la evasión son la baja cultura tributaria, las altas tasas de impuestos. Pero, a ver, un ratito. Ustedes me dicen estudios sobre la evasión tributaria y su impacto en la sociedad. O sea, Sí. ¿cómo impactaría en la sociedad? ¿No Por es eso, un impacto en la recaudación, no sería? Sí. Licenciada, lo que pasa es que cuando las personas evaden los impuestos al Estado no le llegarían los recursos por los cuales no nos podría llegar a nosotros lo que son las obras, la salud, la educación. Ya. Claro. Correcto, ese sería. Ese es el impacto indirecto, pero el impacto directo de la evasión es la falta, o sea que los recursos no llegan al Estado, ¿no ve? Sí. O sea, ese sería el impacto directo, porque ya la sociedad, digamos, obviamente el Estado, los recursos ya, no, ya es diferente, pero ese sería un impacto indirecto. Entonces, no sé, tal vez podrían analizarlo y ver el impacto en la recaudación tributaria, digamos, tal vez. Pues salvo que como ustedes lo están enfocando, no sé, a ver si me podrían explicar un poquito, no sé. Porque por ahí se traban a medio camino. Porque la evasión directamente, su impacto tiene en la recaudación impositiva, ¿no ve? En la invasión. Sí. No, ese es el impacto directo. Pero esto vendría a repercutir, dicen, a la sociedad, pues en la sociedad, en la economía, como dice la compañera, o sea, no, claro, obviamente. menos impuestos, va a haber obviamente menos desarrollo en el país. Claro, obviamente. Ya, está bien, si quieren explicarlo así, si han identificado el problema y ven que lo pueden abordar así, está bien, o sea, la cosa es que tengan una idea, digamos, ¿no? Ya, continuamos. Bueno, entonces, continuando, veríamos que ante esta situación surge la necesidad de buscar soluciones que permitan mejorar la recaudación tributaria. Se propone un estudio exhaustivo del por qué existe demasiada evasión tributaria y encontrar causas principales y cómo podemos dar solución a la problemática.
Entre lo que estábamos hablando con los compañeros licenciadas, podríamos decir que se podría hacer incrementar la confianza en las instituciones públicas, implementar políticas de educación, incrementar transparencia y el uso de recursos públicos, pero no estábamos seguros si eso iba en la introducción. ¿Podría entrar esa parte, licenciada? Sí, O sea, la podría solución. poner como antecedente, no hay problema. Ah, ya dice. Sí. Muy bien. Continuando con los antecedentes, se puede ver que en el Estado plurinacional de Bolivia el tema de los impuestos es muy importante, con los ingresos al gobierno que pueden llegar a obtener recursos y destinarlos a obras de salud y educación. En los últimos años esta evasión ha ido incrementando de manera significativa, ya que se observa poca recaudación de impuestos, que existe mucha informalidad, corrupción y falta de cultura tributaria. Entre las leyes que intentan poner fin a esta evasión está el artículo 177 del CTP, de la ley 2492, que en resumen lo que establece es que aquel que intencionalmente con acciones o omisiones evada el impuesto por una cantidad de 10.000 UFB será castigado con una pena de 3 a 6 años y una multa de 100% de la deuda tributaria. O sea, estaríamos armando un poco sobre los antecedentes, pero todavía faltaría un poco más. Bien. Ahora, ¿ya han pensado cómo resolver ese problema? El problema que han identificado. Eso es lo que les estaba explicando, que no sé si colocarlo en la introducción vendría a ser como incrementar la confianza en las instituciones, pero a través de qué manera, eso todavía estamos viendo. Sería la implementación de mejores políticas de educación tributaria y la incrementación de la transparencia en el uso de recursos públicos. Pero eso hay que ver cómo podemos aplicarlo, ¿no? Pero la evasión, bueno. O sea, ¿por qué motivo la gente evade el impuesto? Es porque le falta ¿cómo se puede decir? Educación tributaria, ¿no? ¿Por qué tienen que tributar las personas? Eso la gente tiene que adquirir ese conocimiento. ¿Qué beneficios les trae? Que haya la transparencia de los recursos públicos, ¿no? Porque la gente desconfía que eso también no tributa. O también puede ser que no sepan para qué motivo están tributando, ¿no? O sea, ellos ven su conveniencia de su bolsillo y no de todo el país. Ya, está bien. Entonces la cosa es cómo lo enfoquen ya después más adelante, ¿no? Que sepan resolver el problema que han identificado. Esa es la cosa. Porque se identifican un problema, y después no saben cómo resolverlo. Dice una consulta. Dime. Dice, va a disculpar una consulta. Antecedente, lo que explicaba el compañero, yo no, ahora ya no me queda muy claro. Antecedente, ¿qué tiene que ir a antecedente? No es lo que antecede, como una reseña histórica o como algo que vamos a plasmar y basarnos en qué nos estamos basando y todo eso, o porque ella está diciendo como que quiere ya, o sea, como solucionando el problema y todo eso en un antecedente. O sea, eso ya es algo que no me cuadra ya. En realidad, los antecedentes, como les había dicho la anterior vez, son una parte del perfil donde tienen que contar la historia y el contexto del problema que están estudiando, ¿ya? Los antecedentes tienen que explicar cómo surgió el problema y qué investigaciones se han hecho antes sobre ese hecho, sobre ese problema, y cómo está la situación actual, por qué es importante investigar este tema. Todo eso se tiene que poner en antecedentes. Por ejemplo, pueden empezar diciendo cómo y cuándo surgió el problema que van a investigar, por ejemplo. O pueden también hablar sobre estudios y trabajos anteriores que se hayan hecho sobre este tema. O pueden explicar la situación actual del problema que han identificado y que quieren investigar. Entonces, todo eso se pone en antecedentes como para que cualquier persona que lea el perfil lo entienda. O sea, por eso es antecedentes, ¿ya? Sí, Licen, gracias. Así más o menos lo entendí, gracias. Sí, así es. Ya. Toca al grupo 3. Buenas noches, Licen. Yo le voy a explicar un poco sobre nuestro trabajo y la evasión de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Santa Cruz. ¿Cuál es el título? Evasión de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Ya.
Ya, frente a la inversión pública en el municipio de Santa Cruz sería. O también de Santa Cruz nomás. Ya. Venga, lo veamos. Ya hemos más o menos investigado estos 3 puntos. En la introducción, donde dice, el presidente prefiere la tesis y pretende mostrar la relación existente entre los impuestos municipales a la propiedad de bienes inmuebles y la inversión pública, dice, ¿no? Donde se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes, obviamente porque el pago de impuestos es lo que se hace mejoría pues, en la ciudad de Santa Cruz. En consecuencia, el tema de la evasión de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles se constituye un factor vital de importancia para el tema de la inversión pública, es lo mismo que le decía, ¿no? Se hacen obras. La razón por la cual a través de la presente de la investigación se puede demostrar que incremento de evasión de impuestos. A lo que hemos investigado, la gente que se dedica al comercio, a toda esta clase, más o menos un 60% es informal. Cuesta que tributen, como por ejemplo los mercados, la gente que son informales por afuera, tienen su propio sindicato, pues, ¿no? Y se aportan entre ellos, pues, ¿no? Pero eso no va al tesoro, digamos, sea la alcaldía o la gobernación. Se tributan y se ayudan. Pero sí, entonces el título no estaría muy relacionado porque el título me dice... No, le explico solamente esa parte, digamos, cómo va de la gente impuestos. Solamente como, no vamos a hablar de eso, le estoy explicando, no. Porque es así como la gente va a impuestos, pues, ¿no? No paga. Claro. Pues, claro, viene inmueble, perdón, me estaba yendo a otro lado. Sí, tiene razón. Después tenemos como antecedente el problema de la situación, ya como dice, ¿no? Un antecedente, ¿no? Hablamos que el impuesto a la propiedad de los bienes inmuebles fue creado mediante la ley 843 de la reforma tributaria, en el artículo 52, donde establece un impuesto anual sobre los bienes inmuebles situados. Ahí también hablamos sobre el hecho generador, los sujetos pasivos y la base imponible. ¿Está bien esa parte? Sí, pero ya tienen claro más o menos cómo resolver el problema de evasión de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Eso es lo que tratamos, más o menos hemos creado estas preguntas de investigación. Ya, no, eso no hay problema. Más adelante lo vamos a ver. Yo les voy a explicar eso más rato para que ya para la siguiente clase lo hagan. ¿Ya? La cosa es que tengan, como les digo, la idea, ¿ya? O sea, no es solamente encontrar el problema, porque aquí me dicen evasión de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. Está perfecto. Bienes inmuebles, pero tienen que saber, claro, tienen que saber cómo, si han encontrado el problema, perfecto, pero tienen que saber cómo van a resolver ese problema, qué solución le van a dar, o sea, qué proponen para resolver el problema que han identificado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Ya, está bien, Raúl. Ya, muchas gracias. Sería el grupo 3. Ya. Mejor así para que vayan avanzando de a poco, ¿les parece? Porque si al final ya tiene, o sea, les digo, presenten su perfil hecho, va a ser más complicado. Entonces, mejor así lo vamos avanzando de a poco, no, terminan de exponer. Con el 70% de los informales y le enganché los mercados, de que los impuestos, digamos, y verá que es sobre la propiedad de bienes inmuebles, pero no. ¿Dónde estaba hablando con eso? Yeah. Grupo 4. Grupo 4. Buenas noches, Lizan. Auringa, voy a ver ¿Cómo va? Para compartir la pantalla. Ay, esta sería. No sé si la puede ver, Lizan. No. No. Sí, creo que estás usando el modo completo de pantalla. En ventana tienes que poner. Ventana, ¿no? Sí. Ay, no me permite. No, a ver, pon en ventana. Abrí primero tu archivo. Y después entras y pon compartir ventana.
y ¿verdad? Compartir, ¿no? Ajá. Compartir con no me dejan, no me permite, no tu sé si archivo debe estar cerrado. sí, alguno de mis compañeros. Sí. Pero Debe estar compañera, cerrado. tiene que abrir primero el archivo, pues. Tiene que el archivo que va a compartir, abrirlo primero. Y después, cuando le compartir, le das ventana. Ok. No estás en pantalla completa, estás en ventana. No me permite, tengo un error con mi computadora, creo. Sí, le pongo ventana y lo aprieto, pero no me permite. Pero ya estaba dando. Lorena estaba compartiendo bien. Ya, ahora sí creo. ¿Lo pueden ver? Sí, Sí, se ve clarito. Ya le dicen, nosotros estamos escogiendo por este tema lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es todo lo que va a englobar tanto a la carrera como a la ¿Cuál sería relación el que tiene título? con el A ver, contador perdón, público. el título que dice propuesta. Propuesta de introducción de la inteligencia artificial a la contabilidad, ofreciendo una visión mejorada y actualizada para la profesión, en tanto en la generación actual como en generaciones futuras. Ya, como le decía, nosotros quisimos más o menos, estamos que entre este tema y también la versión con la auditoría y contabilidad, pero preferimos englobar netamente con la contabilidad. Ya en la introducción nos dice que por el mismo hecho que ya las eras están cambiando, los Pero tiempos. a ver, una cosita, por favor, Lorena. ¿Cómo piensan implementar la inteligencia artificial en la contabilidad? O sea, ¿cuál es el problema que han encontrado? El problema yo creo que es que poco a poco va a ir, está como que también al mismo tiempo que ayuda, pero también hay muchas cosas que está quitando la inteligencia artificial por el mismo hecho de la facilidad que está dando. Es como que más o menos de ese lado está afectando. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, obviamente la inteligencia artificial obviamente ayuda, ¿no? Pero no hace todo tampoco. En Sí. contabilidad, no sé, porque no se olviden que la contabilidad son los registros diarios de las operaciones que uno realiza, ¿no ves? Sí, así es, pero ahora se aplica mucho ya incluso en los balances que he visto que están haciendo diferentes tablas y enlaces en Excel, ha ayudado a quitar tiempo, pero también al mismo tiempo que disminuye el trabajo y en eso también afecta, como le digo. Ya, entonces, porque, o sea, el problema en sí no lo estoy entendiendo. ¿Cuál es el problema que han encontrado? Ay, no sabría cómo. Porque no se olviden, cuando hacen el perfil, lo primero que tienen que identificar antes de poner su título es identificar el problema, o sea, ver qué problema hay, ¿ya? Entonces, ahí ya tienen que ustedes ver cómo podrían solucionar el problema, ¿no ve? O qué planean para resolver el problema. Entonces, esa parte tienen que tenerla clara. O sea, yo sé, digamos, o sea, ahorita no estamos revisando a profundidad ni nada. Y sabemos que la inteligencia artificial obviamente nos ayuda hartísimo, digamos. Pero, o sea, hay que saber hacer uso de esas herramientas. Porque a veces también uno agarra y copy-paste y tampoco, digamos, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado. O sea, perfecto, digamos, que uno se apoye en inteligencia artificial, pero tiene que por lo menos analizar y saber por qué, para qué, ¿no ve? Y en qué nos está apoyando. Entonces, ustedes aquí traten de identificar primero el problema y ver qué solución le pueden dar a ese problema. ¿Ya? Ya le dicen eso, vamos a mejorar entonces.
Y bueno, esa en los partecita para antecedentes que que lo tengan pusimos, bien. ¿cómo dice? Sí, Disculpe? sí, no, está bien. No, como les decía, solamente que tengan claro para que no se Ujú, traben más adelante. ya. Ya, ahí está, pues. En los antecedentes igual un poco de historia, lo que hemos encontrado y unos libros que ya se han escrito, Ya, más o menos indicando toda la relación. Hasta ahí es lo que tendríamos hasta el momento. a ver, en tu introducción, una leidita. Quiero ver bien. A ver, ¿en los antecedentes o introducción? Introducción. La introducción sería en la era actual de avances tecnológicos acelerados, la integración, perdón, de la inteligencia artificial en el campo de la contabilidad se presenta como una oportunidad única, que era como lo que decía, para transformar significativamente la profesión contable, así como también la capacidad para analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y precisa. También Ujú, más abajo indica que esta propuesta se explora la introducción de la inteligencia artificial a la contabilidad, revolucionando, como le decía, lo que era la profesión, tanto la generación presente como las generaciones futuras. ujú. O sea, no sé si bueno, ahorita no hay problema, digamos. Ujú, Como les digo, o sea, ahorita no voy a ser no voy a ser estricta en el sentido de que tiene que estar bien, porque eso va a ser su claro. tesis. No. O sea, la idea es que tengan una Más, visión más a clara, un digamos, problema, ¿no? de la estructura, digamos, ¿no? Pero, o sea, yo les digo, por ejemplo, o sea, ahorita si hablamos de contabilidad, todo el mundo Ujú, maneja paquetes contables, diferentes sistemas contables que te sacan absolutamente todo. Entonces, obviamente, la inteligencia artificial te apoya, pero si vos haces una tesis diciendo que proponiendo la introducción de la inteligencia artificial a la contabilidad, vas a tener que, a la larga, cuando hagas la tesis o ya la investigación más a fondo, tener que decir cómo. O sea, no es nomás, o sea, ahorita en introducción y antecedentes, o sea, no hay ningún problema, o sea, ahí vamos bien. Pero ya si ustedes tendrían que desarrollar la tesis misma, es bien complicado porque, o sea, ahí tendrían que demostrar ustedes cómo operativamente la inteligencia artificial te va a beneficiar o te va a solucionar los problemas contables. ¿Me entiendes? O sea, lo ya, que no creo que operativamente lo vayan a hacer, les digo. O sea, ujú, ahorita, como te digo, no hay ningún problema, no voy a ser estricta en ese sentido. La cosa es que ustedes tengan una idea de cómo hacer y estructurar un perfil de tesis. Pero te digo, operativamente, chicos, eso tienen que tener cuidado, ¿ya? ya, O ya, sea, Lisa. porque cuando desarrollen una tesis, algún momento, si hacen una maestría o una investigación en una empresa, algo, entonces ahí ya tienen que justificar y demostrar, o sea, no solamente mencionar que la inteligencia afecta en la contabilidad, por ejemplo, sino van a tener que demostrar Ujú, operativamente, o sea, cómo va a afectar a contabilidad y qué solución dan, o sea, qué solución va a aportar, digamos, o cómo van, o sea, operativamente, ¿me entienden? Entonces, medio complicadito, pero bueno, está bien, la cosa es que tengan la idea. Como les digo, ahorita no voy a ser estricta en ese sentido, la cosa es que tengan ustedes una idea del desarrollo del perfil y de la idea más o menos cómo se hace. ¿Ya? ya, gracias, Lisa. Ya. ¿Cómo van chicos hasta ahora? ¿Cómo lo están viendo? Bien, dicen, así es una manera de guiarnos todos también y ver que errores de otro grupo también nosotros podemos corregir en lo que también estemos cometiendo en nuestro propio trabajo. Perfecto. Entonces vamos con el grupo 5, ¿no? Bien.
Viviana, ¿vas a compartir tú, Viviana? Sí, Lisa, estoy intentando. Ah, ya. Abrilo tu archivo primero. Está como para un cafecito caliente. Mejor un chocolatito caliente, les dan. Ay, sí. Chocolatito Con empanada. ¿Alguno de ustedes va a continuar en maestría? ¿O tienen pensado continuar en alguna maestría o no? ¿Cuánto cuestan las maestrías, licenciada? ¿Cuánto cuesta? Uy, no Ajá. sé ahorita cuánto está, pero son caritas. Son caritas. Creo que 2000 el módulo. 2000 el módulo, o sea, en Sí, total debe ay, estar Yo que unos, se ha por costado 18 25.000. meses. No, pues en total, de mi como parte unos, yo no creo, pero dice, pues si un diplomado me ha demostrado tanto y nos han metido trabas. Imagínense 18 meses. Ni con 6 módulos hemos bregado. No, no dan ganas de hacer maestría. Sinceramente, yo creo que aquí un año o dos. no, y ¿saben qué es lo grave por lo que estaba viendo? Muchos hacen maestría, pero el tema es que no defienden su tesis. Y ahí es el problema. O Sí, sea, muchos también. porque ya trabajan, o sea, y no se dan el tiempo, entonces es complicado. Y es un gasto en vano porque cuánto cuesta la maestría y para no defender la tesis, lo mismo que nada. 25.000, licenciada. Con el Ujú, descuento 2.500, 12.500. carísimo. Ahora sí, Lice, buenas noches, va a disculpar, no pude compartirlo, yo está compartiendo mi compañera. Ya no te preocupes. Mi nombre es Viviana Salazar, somos integrantes del grupo número 5. Nosotros queremos hacer el perfil sobre el incremento del comercio informal enfocado en el sector minorista tras la pandemia, un estudio del incremento en la informalidad en los últimos 5 años y cómo salir de ella en el mediano a largo plazo. Ya. Una cosita, por favor. Cuando pongan el título, lo que les gusta ahí en el posgrado, bueno, y siempre se debe poner es, les gusta que pongamos propuesta, o sea, la propuesta. Entonces, por ejemplo, en el modelo que les pasé decía, ¿no? Propuesta de mejora del régimen agropecuario, decía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, propuesta, ¿cuál sería la propuesta? El incremento, esta parte. Propuesta de cómo salir de la informalidad tras la informalidad en la pospandemia en el mediano a largo plazo sería. Ya, ya, de la informalidad en el sector minorista, dicen, ¿no? Sí, exactamente. Pero minorista, ¿a qué se están refiriendo? ¿Minoristas régimen simplificado o pequeños productores, no sé, pequeñas empresas minoristas? Porque no sé a cuál se quieren referir o o sea, en qué parte específica se quieren enfocar. Al régimen simplificado, Liz. Ya. Entonces, no, porque no se olviden que el régimen general también tiene minoristas, ¿no? La mayoría son minoristas del régimen general, no todos son mayoristas. Entonces, aparte, analícenla bien, o sea,
como les decía, el título pueden irlo modificando. Entonces, siempre tienen que poner claramente qué es lo que quieren hacer. Sector minorista, medio complicado, no sé, o tal vez quieren ustedes ir al sector minorista, o si quieren ir al régimen simplificado, no sé. Entonces, eso lo ven más adelante, por favor. Está bien, Liz. Gracias. Más arribita, compañera, por favor, puede subir. Está resfriada, ¿no, Natalia? Viviana, Lice, gravemente, recién estoy Perdón, recuperando. Viviana. Lice, nosotros hemos trabajado en la introducción, un poco en la introducción, porque en los antecedentes queremos poner datos, datos que, bueno, que se pueden apreciar que tenemos de la OIT y de estudios que se han hecho sobre el crecimiento de la informalidad antes de la pandemia y post pandemia, ¿no? Que es lo que queremos que nuestro estudio en sí, ¿no? En la introducción nosotros hemos anotado en el trabajo de investigación a realizar, estar enfocado en el incremento de la informalidad del comercio minorista en los últimos 5 años. Con el inicio de la pandemia se generó un ambiente de incertidumbre y potenció una problemática latente en nuestra economía como es del comercio de la informalidad. Tras esta situación, se realizará un análisis del comercio minorista informal en el periodo de los últimos 5 años y se planteará cómo salir de la informalidad en el mediano a largo plazo. Bien. Ya. Ahora, como le decía en los antecedentes, no lo hemos colocado todavía, pero hemos visto y tenemos datos referenciales de la OIT al menos sobre el comercio informal en Bolivia, el crecimiento del comercio informal, datos del Ministerio de Trabajo también de cómo, o mejor dicho, estudios de la COP, en donde indican cómo el 15% nada más de los bolivianos tienen un trabajo formal, ¿no? Y lo demás se dedican a la informalidad, en el comercio informal más que nada. Entonces esos datos queremos meter nosotros en los antecedentes, si es que seguimos orientados hacia ese rumbo. O sea, el problema que han identificado es la informalidad en el comercio minorista, es lo que decimos ustedes, ¿no? La informalidad en sí, sí. Cómo creció a raíz de la pandemia, ¿no? Vamos a hacer un estudio un año antes de la pandemia y luego post pandemia. Ya, ¿y qué han pensado cómo resolver el problema más o menos? Vamos a plantear una propuesta aquí mismo para salir de la informalidad en el mediano a largo plazo, como se menciona, a través de la educación tributaria, como mencionaban otros grupos también. Por eso no se puede hacer a corto plazo, es de mediano a largo plazo para poder crear una conciencia tributaria y una educación tributaria que vendría a surgir desde no solamente ya las personas adultas o en la universidad, sino que debería ir en una malla curricular en colegios, para que de colegio los estudiantes, los bachilleres salgan con una idea sobre una educación tributaria y una buena cultura tributaria para que generen nuevos pensamientos de que al pagar sus impuestos se generan obras, ¿no? Entonces, nuestra propuesta más que nada va a ser centrarlo en las generaciones que vienen, ¿no? Ya, está bien. Está bien. Entonces. Ese ha sido nuestro avance, Lice. Ya, perfecto. Gracias. Continuamos con el grupo 6. ¿Quieren cómo hacemos? A ver, ¿quieren ir continuando con los otros grupos o quieren que yo ya les vaya un poco explicando los otros puntos que van a hacer para la siguiente clase? ¿Qué prefieren? Sería bueno ver los siguientes puntos, licenciada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, quizás lo podríamos
O que Podríamos sí, hacer en dos bloques, Lisa. Uno que nos hable sobre con lo que vamos a seguir y la otra parte que termine los otros compañeros también Pues, de indicar sus temas, ¿sí? ya. A ver, entonces, dice, dime. o podría ser que los restantes grupos en un momento más o menos digan si ya tienen identificado su tema, porque con lo que ya hemos hecho cuatro Claro, sí, grupos, sí. ya usted nos ha explicado más o menos cómo está. Yo pienso que ellos ya lo tendrán así, de esa manera enfocado, Ya. que digan si tienen su título y que si están en el camino para que ya nosotros sigamos avanzando sobre lo demás y ya así vamos a ir aclarando Ya, la situación. haremos lo siguiente. Yo les iré explicando los otros puntos mejor y después, si hay tiempo, continuamos. De tal forma de que también hoy día se puedan reunir para continuar con el trabajo y no estén reuniéndose fin de semana. ¿No ve? Sí, Esa era la profe, a mí, idea. sí, Licen, Ya, a mí me parece también bien. Sí, Liz, además, yo creo que los otros ya, grupos más adelante igual van a participar porque hay más puntos que explicar, ¿no? ya, perfecto. Entonces, yo les voy a compartir. Ya, de mi pantalla, ¿verdad? Ya. Entonces, a ver, para continuar con la estructura del perfil, ya les he dicho, estos puntos que les estoy mostrando, todos estos puntos son los que los he plasmado del mismo perfil de la tesis que les he proporcionado. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto título, introducción, antecedentes, ¿no? Entonces, para la siguiente clase vamos a ver planteamiento del problema, elementos del problema que se conocen, preguntas de investigación, pregunta central, pregunta específica, argumentos del problema y elementos del problema que se desea conocer. Yo pienso que eso vemos para la siguiente clase. ¿Ya? Ahora, les voy a ir explicando un poquito cada uno de estos puntos para que tengan ideas. Si bien tienen el modelo, más o menos para que se guíen, pero para que tengan una idea de qué más o menos tienen que considerar en cada punto. ¿Ya? Entonces, empecemos. Por ejemplo, en el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema, o sea, esta es la parte del perfil donde ya tienen que tener la idea clara del problema que van a investigar. ¿Ya? En este punto ya deben saber qué está mal o qué se necesita mejorar del problema que han encontrado. O sea, en otras palabras, tienen que tener el problema ya perfectamente identificado. ¿Ya? En el planteamiento, en este punto, en el planteamiento del problema, tienen que explicar claramente cuál es el problema que van a investigar. O sea, aquí ya empiezan puntualmente a plasmar el problema. Tienen que evitar, por ejemplo, describir cosas muy generales. O sea, tienen que irse al punto específico. ¿Ya? O sea, ¿me entienden? No sé si me dejo entender. Sí, Licen. ¿Ya? Entonces, aquí, como les decía, tienen que ver ya el punto, ser más específicos en el problema. ¿Ya? Ese es el planteamiento del problema. ¿Le han entendido esta parte del planteamiento del problema? O sea, como les decía, tienen que tener ya la idea clara del problema que van a investigar. Y ahí ya no pueden estar en que creo esto, creo no. O sea, tienen que tener ya claro. ¿Ya? En el elementos del problema, en ese punto, deben poner, o sea, en este punto, elementos del problema, tienen que poner todo lo que ya se sabe sobre el problema que van a investigar, ¿ya? Tienen que mencionar, por ejemplo, los puntos más relevantes que ya conozcan del problema que han identificado. O sea, ahí van a mencionar elemento a elemento de todos los problemas que han encontrado. Ya, o sea que ya es por eso dice el título, ¿no? Elementos del problema que se conocen, dice, ¿no? Entonces ahí tienen que mencionar por lo menos 3, no se mencionen 3, pero porque, por ejemplo, en la unidad
piden mínimo 3, puede ser más si quieren, ¿no? Pueden mencionar más elementos que ya conocen o que ya han identificado sobre el problema. Por ejemplo, a ver, del perfil de tesis que les he dado, que habla del régimen agropecuario unificado, ¿no? Entonces, ahí ¿qué plasmaríamos? O sea, ¿qué ya conocemos sobre el problema? Entonces, podría ser, por ejemplo, que la normativa ya está de este régimen ya está obsoleta y desactualizada, ¿no? Ese podría ser un elemento que tendríamos, que ya se conoce, que todo el mundo conoce, entonces podrían plasmar ese elemento, ¿ya? Porque dice elementos del problema que se conoce, ¿eh? Entonces, ese es un elemento que ya se conoce. ¿Qué podría ser otro elemento que ya conozcamos del régimen agropecuario? Por ejemplo, que puede ser que muchos grandes contribuyentes o muchos grandes agricultores, digamos, se aprovechan de este régimen para pagar menos impuestos, ¿no? O sea, no se olviden que hay contribuyentes grandes, por ejemplo, que deberían estar inscritos en el régimen general. Sin embargo, como la normativa es amplia y les permite, entonces están inscritos en el régimen agropecuario, o sea, ¿no? Y pagan, por tanto, menos impuestos. Entonces, son puntos que uno ya conoce sobre el problema que hay, entonces los tienen que poner aquí, identificar y mencionar en este punto. ¿Está claro, chicos, esa parte? ¿Sí? ¿Me dejó entender? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Preguntas de investigación, ¿no? En las preguntas de investigación, estas preguntas son aquellas preguntas que se tienen que plantear y estas preguntas van a guiar su estudio de investigación, ¿ya? Por eso son muy importantes las preguntas que ustedes plasmen en su perfil de tesis, ¿ya? Porque esas preguntas y en el desarrollo de la tesis mismas les van a servir como guía para el desarrollo mismo del trabajo, ¿ya? Dentro de estas preguntas específicas de investigación tenemos la pregunta central y la pregunta específica, como está aquí, ¿no? ¿Ven? Pregunta central y pregunta específica, ¿ya? Están siguiendo con su perfil que les he dado también, ¿no ven? Ya, entonces, en la pregunta central, ¿qué van a poner? En este punto, o sea, tienen que realizar una pregunta, ¿ya? Tienen que plasmar una pregunta. En la pregunta central, por ejemplo, es la más importante que tienen que intentar responder durante el desarrollo de su investigación. ¿Ya? La pregunta debe ser bien clara y específica, por eso es pregunta central, y debe estar directamente relacionada con el problema que han identificado. Entonces, sobre el problema que ustedes han identificado de su tema, ahí se plantea una pregunta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, estudios sobre la evasión tributaria y su impuesto y su impacto en la sociedad, creo que decía, o evasión del IVA en Bolivia, alguien decía, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta podrían central plasmar en relación a ese tema, digamos? ¿No? Entonces, ver una pregunta central que puedan responder a lo largo de la investigación. Entonces, ya, pregunta específica, ¿no? Entonces, ¿está claro sobre la pregunta central? O sea, en la pregunta central tienen que hacer una sola pregunta, ¿ya? En cambio, en las preguntas específicas ya pueden hacer 2 o 3 o más, pero mínimo 2 o 3, ¿ya? Una consulta, Entonces, dice, dime. referente a estas preguntas, ¿vendrían a poder salir como respuesta a los objetivos generales y específicos o no? A los objetivos. No, en realidad las preguntas son una respuesta, tienen que ser una respuesta al problema que han identificado.
Entonces no tiene relación con los objetivos. Claro, no, es el problema. O sea, por eso la pregunta, dicen, la pregunta central, por eso les he dicho que debe ser clara y específica y debe estar relacionada con el problema que han identificado. O sea, tienen que dar respuesta, pretender dar una respuesta al problema que han identificado. Tiene que estar, por eso les digo, el problema es lo más importante, identificar el problema. Porque si ustedes ven nomás, por decirles, estudios sobre la evasión tributaria, como decía, y su impacto en la sociedad, por decir, ¿no? Pero bueno, ese es un tema. Pero, ¿cuál es el problema de la evasión tributaria? Digamos, ¿no ves? Tiene que haber un problema. Entonces puede ser que se recauda menos impuestos, o como decían, hay un impacto directo o indirecto en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces tienen que identificar el problema. Entonces, esta pregunta tiene que ser una respuesta a su problema que han identificado. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Muy bien, Luisa, muchas gracias. Ya. Sí. Ya. Ahora la pregunta específica, como les decía, las preguntas específicas ya son, tienen que ser 2 o más, sí, unas 3 por lo menos. Ya las preguntas específicas, o sea, de investigación, son preguntas más pequeñas, o sea, que ayudan a responder a la pregunta principal o central. ¿Ya? Aquí hasta la otra clase veremos argumentos del problema y elementos del problema, más veremos. Ya para que vayan avanzando así de a poco ya vayan concluyendo el perfil. Ya, porque si no vamos a acabar el módulo y van a tener su perfil a medias, más complicado. Ya. En los argumentos del problema, en este punto, o sea, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner todos los argumentos del problema, ¿ya? Como su nombre lo dice, argumentos del problema. O sea, aquí se plasma todos los argumentos que hayan encontrado. O sea, es decir, por ejemplo, las razones por las que tu problema es importante, digamos, y por qué tiene que ser investigado, ¿ya? Eso tienen que plasmar, tienen que mencionar la importancia del problema, tienen que decir por qué es importante solucionar ese problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, seguimos con el ejemplo que dieron de estudios sobre la evasión tributaria y su impacto en la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante ese tema? ¿Ya? Entonces, tienen que decir las razones por qué es importante y por qué tiene que ser investigado. ¿Ya? ¿Está claro esa parte? Y también pueden plasmar aquí, por ejemplo, en los argumentos, pueden decir las consecuencias, por ejemplo, pueden mencionar las consecuencias del problema. Por ejemplo, ahí si no se recauda, por ejemplo, la sociedad no tiene, o sea, por lo que decían en ese ejemplo, la sociedad no se beneficia de obras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería una consecuencia. O también pueden mencionar los beneficios con los que pretenden, o sea, que se podrían resolver con este problema. Entonces, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que daban sus compañeros, por ejemplo, podrían decir, si se recauda, si no existe evasión, habrá más impuestos, ¿no ve? Entonces, si se logra resolver el tema de la evasión, habrá mayor recaudación y, por consecuencia, la sociedad tendría mayores obras, ¿no ve? ¿No ve? O sea, en este punto tienen que poner todos los argumentos o justificaciones que van a respaldar su estudio de investigación. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende, Alicia? ¿Sí? Ya. Ya, entonces, veremos elementos del problema más para que no sea mucho para la siguiente clase, entonces, porque después ya tenemos que ver, a ver, en las otras clases ya tenemos que ver justificación, me falta eso, vamos a ver justificación teórica, económica, pero sí son cosas más puntuales, más pequeños, digamos. Hay los objetivos, objetivo general, que decían, que mencionaban rápido, el objetivo específico, los límites, ahí va a ir la hipótesis, las variables, el diseño metodológico, ¿ya? Entonces, ahora veremos, podemos ver los elementos, ¿no? Ya.
En los elementos del problema que se desea conocer, dice, por ejemplo, miren, arriba eran, si se dan cuenta, decía, eran los elementos del problema que se conoce. ¿No ve? Ahí tenían que mencionar todos los elementos del problema, los puntos del problema que ya se conocían, como les decía, ¿no ve? En cambio aquí van a mencionar los elementos del problema que desean conocer, que se desea conocer, ¿ya? Entonces aquí son las, o sea, tienen que plasmar, como les explico, tienen que plasmar las cosas que aún no se entienden sobre el problema y que queremos descubrir en nuestra investigación o que queremos resolver en nuestra investigación. ¿Ya? Ahí van por eso elementos que se desean conocer. Esa es la diferencia con los elementos del problema que ya se conocen, como les decía. ¿Ya? Entonces aquí van a plasmar todo lo que no se entiende sobre este problema y qué queremos descubrir con esta investigación. ¿Ya? Por ejemplo, o sea, en el ejemplo mismo que daban sus compañeros, es un impacto, el estudio sobre elevación, es un impacto en la sociedad, por ejemplo. ¿Qué elementos, a ver, los del grupo 2, qué elementos desearían conocer con ese tema? Sí. ¿Podría ser los motivos por el que la gente no tributa o algo así, dicen? Puede ser, ese es un problema que se desea conocer, o sea, por ejemplo, ¿cuál es la causa? ¿Qué está pasando? O sea, existe evasión por decirles algo, podría ser porque no hay cultura tributaria, porque desconocen, podría ser otro elemento del problema porque no existe una normativa adecuada, digamos, no sé. Entonces, La corrupción igual entra ahí, licenciada. también podría ser, digamos, ¿no ve? Entonces, ese sería, ahí se plasman todos los elementos. Entonces, chicos, veremos hasta la siguiente clase estos puntos, hasta elementos del problema que se desea conocer. ¿Ya? Vamos a ver planteamiento del problema, elementos del problema, preguntas de investigación, pregunta central, específica, argumentos del problema y elementos del problema que se desean conocer. El resto no vale la pena que les vaya explicando ahorita porque se van a hacer bollo, ¿no ven? Entonces mejor les iré explicando así de a poco lo que van a hacer y lo que necesitan conocer para realizar su siguiente trabajo. ¿Qué les parece? ¿No ven? Bien. Sí, Lipe, buenísimo. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con sus compañeros. Ahora que ya saben qué van a hacer la siguiente clase, igual vamos a salir temprano para que puedan reunirse. ¿Ya? Como ya tienen idea más o menos de qué. Ya. ¿Qué grupo nos toca, chicos? El grupo 6. Ya. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos tiene el grupo 6? Buenas noches, licenciada, ¿se puede ver? Buenas noches, sí, se ve. Ya. Se veía. Porque ¿Quién va a compartir? Entonces, como vi, licenciada, es que se fue el internet un rato. Pero no, aquí está. Ahora sí se ve. bien. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, nuestro grupo nos enfocamos más en este título, que sería las propuestas para evitar la evasión tributaria.
en la actividad artesanal de Bolivia. Y lo que proponemos es mediante un manual de control, más que todo. Pero no se olviden, chicos, de la actividad artesanal. Ya, bueno, muy complicado. La actividad artesanal no están generalmente inscritos en el simplificado. No, sí, por eso les decía que algunos, más que todo esta actividad, a los artesanos no como que les da miedo más que todo inscribirse a este régimen porque obviamente es mucha burocracia y es más costoso para ellos. Así que nosotros vamos a tratar de que se animen a inscribirse en esto mediante, o sea, vamos a dar propuestas, por así decirlo, y alguna estrategia para que esta evasión tributaria, porque es una evasión tributaria, no pase. Ya. O sea, como les decía, chicos, o sea, la idea aquí es que tengan una idea general de cómo hacer el perfil. Pero les digo, por ejemplo, si ya para defender una tesis, yo pienso que este tema no iría mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el régimen simplificado, algunos saben más o menos cuánto aporta la recaudación nacional, digamos, el régimen simplificado, entre el régimen simplificado y el RAO, o en sí, los regímenes especiales, ¿saben? Es más o menos el 1% del 100% de la recaudación. O sea, es nada, digamos, que entre todos los regímenes especiales tributan al tesoro. Entonces, casi nada. Pero no, está bien. O sea, las cosas, como les digo, que tengan la idea general. No voy a ser estricta en ese sentido, pero, o sea, sepan identificar el problema, sepan cómo van a dar la solución y todo eso. ¿Ya? Entonces, ya. Te escucho. Ya, ahora siguiendo con esto, también hicimos la introducción del antecedente. Como una introducción, vamos a ver las causas por las cuales se origina esta evasión fiscal y también la de buscar herramientas estratégicas para combatirlo. Como usted dice, vamos a plasmar aquí cuánto es el porcentaje que aporta el Estado a los ingresos. Claro que usted ya lo dijo que no es viable, pero lo vamos a plasmar igual. Así que vamos a también investigar sobre este fenómeno que es de la evasión fiscal, de aparte de que disminuye los ingresos, hace un deterioro a la Yo les sugeriría que en vez de poner, a ver, ¿puedes ir a tu título, por favor? Claro. O sea, que no lo hagan tanto como la actividad artesanal, porque evasión de la actividad, o sea, no van a encontrar ni siquiera datos para poder trabajar más adelante. Tal vez podrían enfocarlo directamente evasión, pero desde el punto de vista de alguno de los regímenes especiales, digamos. Pero bueno, no, está bien, ya, continúa. Ya luego como antecedente que vamos a tomar en cuenta más que todo sobre cómo se ha ido incrementando la actividad artesanal en nuestro país y tomar puntos como las diferentes leyes y decretos supremos que fomentan esta actividad en sí. También sobre que estas normas, estas leyes, estos decretos han sido un desafío para el país porque no todos se animan a entrar a este régimen y empezar a transitar. Puede ser una falta de educación tributaria, puede ser una percepción de trámites burocráticos, como le estaba diciendo, o que son algunos muy costosos. ¿Cuál es el problema en sí que han identificado? En que los artesanos no se animan, o sea, no es que se animen, sino que no tributan, la mayoría, ya que esta actividad es más de la zona rural. Dicen, o hay algunos también artesanos que no tienen que estar en ese régimen, pero supuestamente están como en el régimen de artesanos, pero no tendrían que estar en ese régimen también, ¿no?
Ya, perfecto, ya. Cuando ya vayamos viendo los problemas, el planteamiento del problema y todo, ahí ya vamos a discutir bien ese tema. Ya, está bien. Por ahora, veamos los antecedentes. Está bien. Ya, entonces, ya saben, cuando hagan el planteamiento del problema y los elementos que conocen y los argumentos del problema, ahí sí ya va a estar más interesante para poderlo discutir. Está bien por el momento, chicos. Ya. O 7. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Bueno, nuestro tema es la propuesta de cómo limitar el impacto de la desestabilización bancaria en la economía nacional. Ya. Bueno, como introducción, ¿no? La estabilidad del sector bancario en economías nacionales juega un papel crucial en el bienestar económico y financiero. Sin embargo, en las últimas décadas hemos sido testigos de varios episodios, ¿no?, de desestabilización bancaria que han tenido efectos devastadores en la economía en todo el mundo. En este presente estudio se enfoca a analizar el papel de la especulación financiera en la desestabilización bancaria en economías nacionales. Y bueno, como antecedentes hemos puesto sucesos, ¿no?, que han ocurrido anteriormente en anteriores bancos que se han dado debido a la especulación financiera, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ya lo tienen el problema bien identificado, ¿no? Sí. Y ya más o menos saben cómo pretenden solucionar. Sí, sí. Sí, ya, perfecto. Ya, si lo tienen claro, está bien. Más adelante ya vamos a ir desarrollando esa parte. Ya, está bien, perfecto. Gracias. Ya veremos el grupo 7 más y de ahí nos vamos a un break. Siete. El 7 es el que acabamos de poner, Listen. El 7, ya, perdón, entonces el grupo 8. Buenas noches, licenciada. Enseguida le presento lo del grupo 8, por favor. Nosotros elegimos este tema, licenciada, que es la propuesta para prevenir la evasión de impuestos a las grandes fortunas mediante la actualización de normativa. O sea, ¿qué problema han identificado ahí? La evasión del impuesto por parte de las personas que poseen cierta cantidad de capital, ¿no? Ya. Y como introducción tenemos esa pequeña parte, eso pudimos avanzar por el momento. Ya, no han hecho antecedentes. No, todavía, licenciado. Ya. Entonces, chicos, por favor, no se retrasen, ¿ya? O sea, como les digo, o sea, no va a haber ampliación porque la unidad no quiere, o sea, están retrasados y han recomendado que acabemos en plazo. Entonces, procuremos acabar todo para que ya después no se queden sin perfil, digamos, y sin nota, por favor. ¿Ya?
Entonces traten, por ejemplo, ahora vamos a salir igual temprano para que se reúnan y vayan avanzando ya a la segunda parte. Entonces ustedes son el grupo 8, ¿no ve? Sí, licenciado. Ya. Entonces tienen que ya concluir, tener claro, ya saben el problema y tienen que ver qué solución le van a dar al problema, ¿no ve? O cómo pretenden solucionar el problema. ¿Ya lo tienen eso identificado? Sí, el problema sería no la evasión del impuesto, como le mencionaba, y la solución no la hemos visto aún a detalle. Sí. Ya, eso tienen que ver, porque por eso les digo, elijan temas sencillos como para que puedan resolver los problemas no tan complicados. Bueno, salvo que sepan o puedan investigar más del tema, digamos, ya, para que no se compliquen. Ya, está bien. Ya está listo. Entonces quedaremos en un break y después continuamos, chicos. 10 minutos. ¿Está bien? Aida Beizada, Marisol, Aide, Lady, Cándido, Fabiola, Hortensia, no hay nadie. Ya, pasamos con el grupo 10. ¿Quién está del grupo 10, chicos? Bueno, parece que no hay nadie del 10, del 11. Buenas noches, licenciada. Nosotros somos el grupo número 10, pero mi compañera Zulema lo va a compartir. Ya, perfecto. Ya está, compañeros, pueden empezar. ¿Lo puedes agrandar un poco más, por favor? Bueno, dicen, lo que nosotros nos estamos enfocando es en el tema sobre las rectificaciones de las declaraciones juradas a favor de, ya sea a favor del fisco o a favor del contribuyente. Ya, ¿cuál es el título del tema, perdón? El título es, ahí mi compañera, no es ese el título, Lice, un ratito. Es el proceso de rectificatorias de declaraciones juradas con saldo a favor del fisco o a favor del contribuyente. Bien, ese es el título. Es que saben que, perdón, ¿qué me dices? Proceso de rectificación de declaraciones juradas con saldo a favor del fisco. O a favor del contribuyente. Bien. ¿Saben qué están fallando aquí, chicos? Para que tomen en cuenta. Ya les he dicho, en el título tienen que poner propuesta, por decirlo, o sea, porque aquí están poniendo proceso de rectificación de declaraciones juradas, o sea, nos están, o sea, pero tienen que poner propuesta, ¿qué están proponiendo? Propuesta de mejora o no sé, del proceso de rectificatoria o algo así, o sea, ¿qué pretenden hacer? Más o menos así tendría que estar enfocado el título, ¿ya? Para que más adelante lo vayan ajustando. Ya, Licen, sí, justamente más o menos es el planteamiento del problema, lo que usted está diciendo. Ya, entonces, ¿qué problema han identificado más o menos?
Bueno, más que todo, si son necesarias las disposiciones legales, ¿no? Para dar, para que los contribuyentes den cumplimiento a esa norma y entonces se pueda mejorar, digamos, ¿no? Este procedimiento que se hace, especialmente cuando las rectificatorias son a favor del contribuyente, ¿no? Porque ahí tenemos muchos problemas muchas veces para dar con el cumplimiento adecuado de todos los requisitos que nos pide impuestos y muchas veces existen errores. Entonces, Ya, o sea que pretenden mejorar la normativa para que el contribuyente pueda rectificar. ¿O sí, que... lo que vamos a analizar es que si son necesarias, digamos, otras disposiciones legales para que se pueda, y aparte con esto también ver, ¿no? Si los contribuyentes están dando el cumplimiento correcto, ¿no? a este procedimiento que se debe realizar. Más que todo, lo que veo es que nos piden muchos requisitos cuando las rectificatorias son a favor del contribuyente, digamos, ¿no? Es ahí donde la administración tributaria se pone un poco más estricta. Ya, entonces aquí lo que ustedes más o menos tienen que hacer para resolver el problema, ya tendrían que identificar, por ejemplo, claramente, por ejemplo, decir qué pretenden, modificar la normativa o eliminar ciertos artículos o qué pretenden, digamos, o sea, qué pretenden hacer para que este problema se solucione. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿ya? Para más adelante, en el tema de su problema. Ya, Lisa. Ya. Sí, eso lo estamos viendo. Ya, entonces, ¿qué han puesto en la introducción? Bueno, en la introducción más que todo se basa en la normativa, digamos, que tienen, ¿no? Las rectificatorias en donde se tocan estos temas que, por ejemplo, la principal es la ley 2492 en su artículo 78, donde habla de estas rectificatorias y da paso, ¿no? A que da inicio al debate bueno, a hablar de este tema y ya luego nos apoyamos con resoluciones normativas de directorio y el decreto supremo, que es muy importante también en el 27310, en donde nos dice cuáles son los procedimientos que debemos seguir para realizar esto. Más que todo, se basa a esa la introducción, es como que... Ya, está bien. Este tema es interesante, la cosa es que ustedes sepan enfocar bien, o sea, tener bien claro el problema que han identificado y cómo resolverlo, ¿ya? Entonces, después es interesante el tema, pero la cosa es que lo sepan abordar. ¿Ya? Está bien. Y ahí en antecedentes, más o menos, ¿qué han puesto? Igual, más que todo, hemos hecho un recorrido de la ley, o sea, desde cuándo ya viene esto, ¿no? Desde cuándo inició. También se menciona harto al Código Tributario Boliviano, que es ese, en realidad que es en ese, ¿no? En los que se basan todos los impuestos. Y más que todo eso, bueno, mi compañera lo estaba haciendo eso, así que yo no sé mucho explicarlo esto, pero creo que ella no puede explicarlo ahorita, no sé si está. Ya. Entonces, como les digo, chicos, están trabajando en grupo, entonces tienen que tener en conjunto la idea clara. Obviamente no van a exponer todos, pero por lo menos tener la idea de qué es lo que están haciendo para que, por decirles, cuando ya vayamos explicando más adelante, ya puedan aportar. Uno explica, uno puede dar el tema, digamos, y los otros pueden aportar también, ¿no ve? Ya, o sea, no dejen a una sola persona que con toda la carga, digamos. Todos tienen que conocer, si bien una sola persona va a exponer, pero todos tienen que conocer el tema, ¿ya?
Ya, está bien, Juliana. Ya, dicen. Soy Laura Daniela la que está Laura. hablando. Juliana la que está presentando. Ya, ya. Los del grupo 9 ya están. Grupo 9, Vargas, Andrés Vargas, Aida Beizaga, Marisol Gutiérrez, Aide Colque, Lady Chura, Cándido Flores, Fabiola Terrazas, Hortensia Zarco. Creo que están ausentes. Bueno, ya. El grupo 11 entonces, chicos. Dorian Acapa, Joana Llano, Rona Lávalos, Yencia Arancibia, Fabiola Delgadillo, Laura Ibarra. ¿Quién están? ¿No hay nadie del grupo 11? Bueno, si no hay nadie... Buenas noches. Soy del grupo número 11, pero yo no puedo compartir mi cámara, mi pantalla. Ya, no importa, entonces. Ya, no, mis compañeros están ausentes, pero sería yo nomás, pero yo no puedo compartir ahorita mi pantalla. Ya, no importa, claro. Ya. Entonces, ¿cuál es el título del tema? Carla. Carla, ¿estás presente? Sí, Lisa. Deficiencia en el área de cobranza. ¿En el área de cobranza de dónde? De una empresa de abogados, pero todavía no le definimos el nombre. Ya. Ya. ¿Y qué han identificado? ¿Deficiencia en qué? Han identificado, o sea, ¿cuál es el problema en sí? ¿Es la deficiencia en el área de cobranza? Se tienen que ser más específicos, ¿no? ¿Y qué proponen? Más o menos, ¿tienen ya alguna idea de cómo pretenden mejorar esa deficiencia en esa área? Carla. Ya, del grupo 9 no hay nadie, ¿no? Ya, entonces grupo 9. ¿De qué grupo? El grupo 9, licenciada. Ah, ya, ya. Dime, Andrés. Nosotros habíamos hecho una reunión entre nosotros nomás por Zoom, pero estábamos trabajando desde la computadora de un compañero del grupo, sino que él ahorita no sabemos, ¿no? La verdad. Pero habíamos escogido el tema del impacto de la simplificación tributaria en las micro y pequeñas empresas en Bolivia. O sea, ¿estás en el grupo 11, Andrés? No, en el grupo 9, licenciada. Ah, ya, perdón, ya. ¿Qué título, perdón? No te vi. Impacto de la simplificación tributaria en las micro y pequeñas empresas en Bolivia. Ya. ¿De la simplificación tributaria? Sí. Ya, a las pequeñas empresas. Sí, en las micro y pequeñas empresas en Bolivia. Ya. ¿Cuál es el problema que han identificado? Un problema que nos planteó, ¿no?, el compañero que más o menos es el que le entiende más, ¿no?
era en el impacto de las reformas de simplificación tributaria en las empresas no pequeñas, en términos de formalización, carga administrativa y desempeño económico. Más o menos eso tengo anotado. Y habíamos propuesto como solución, como en diseñar un programa de capacitación y asesoría en la, ¿cómo era? En capacitación y asesoría tributaria para facilitar la comprensión y cumplimiento de nuevas normativas. Pero ¿cuál es el problema? No lo entiendo mucho. A ver, ¿cuál es el problema que van a encontrar, que han identificado? Esa es la cosa, licenciada, digamos, como él entendía más esa parte, yo más o menos lo que entendí, digamos, y lo que más o menos tengo anotado, o que recuerdo, más o menos, era ese, pero nuestro título es ese, y la solución que se le está dando al problema que más o menos él nos explicó, era proponer un programa de capacitación para mejor comprensión de las nuevas Chicos, yo creo que, normativas. miren, como estamos saliendo temprano, o sea, la idea es, o sea, de salir temprano, es de que ustedes puedan reunirse, ¿ya? Que puedan reunirse y trabajar en conjunto, porque de nada sirve que uno nomás trabaja y el resto no. Entonces, mínimamente tendrían que haber compartido la información, digamos, ¿no? Para que puedan leer y por lo menos tengan idea de qué es lo que el grupo va a plantear. ¿Ya? Entonces, esos chicos tengan mucho cuidado. Entonces, yo les digo, a la larga, esto parece, yo sé que es medio aburrido, porque es un tema teórico y todo, pero a la larga es bien, bien útil. Cuando quieran investigar algo, es súper útil. Como les digo, si algún día hacen tesis de alguna maestría, les va a servir, ¿ya? Entonces, ya, no hay problema, Andrés. Pero reúnanse y trabajen, porque la próxima sí o sí tienen que presentar. Está bien, licenciado. O sea, como les digo, mi intención no es perjudicar a nadie, mi intención es que todos pasen con más de 77 para poder beneficiarse del descuento, pero también si no hacen y no presentan, o sea, es muy complicado, ¿eh? Entonces la idea, como les digo, es que lo hagan lo más simple posible, no se compliquen, pero traten de reunirse en grupo, aportar ideas, ver problemas, ver el problema, ver qué solución le van a dar y todo eso. Ya. Entonces, chicos, ya les queda claro qué tienen que hacer para la siguiente semana. ¿Ven? Voy a compartir mi área para... Ya. No me van a compartir. Ya, no importa. De todos modos, chicos, ya saben qué puntos van a tocar, vamos a tocar la siguiente clase, ¿verdad? Ya, hemos dicho planteamiento del problema, los elementos del problema que se conocen, las preguntas de investigación, la pregunta central, la pregunta específica y los argumentos del problema. Y los elementos del problema que se desea conocer. Hasta esa parte, hasta los elementos del problema que se desea conocer, vayan trabajando. Entonces, vamos a quedar aquí, pero por favor es para que se reúnan. ¿Ya? Porque de nada va a servir ahorita que yo les vaya explicando el resto si no lo tienen claro. O sea, por eso quiero que vayamos avanzando poco a poco para que ustedes se vayan interiorizando de a poco. Porque si les meto todito, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no ven? ¿O qué opinan, chicos? Está bien, licenciada. Bien, entonces quedaremos ahí, pero reúnanse, por favor, reúnanse. O sea, la idea de salir temprano es para que se reúnen y vayamos avanzando en su perfil, porque si no avanzan, o sea, medio complicado al final. Como les digo, al final no va a haber tiempo extra, no se va a poder dar. Entonces la idea es que terminemos el módulo ya con el perfil hecho. ¿Ya? O sea, más adelante ya es más sencillo, bueno, algunas partes dependiendo cómo lo pongo.
Pero identifiquen bien el problema, cómo lo van a solucionar y todo, no hagan de memoria, porque a veces uno entra a internet y chan, copian y no saben ni lo que están copiando. O sea, entiéndanle bien qué están haciendo y por qué están haciendo y dónde pretenden llegar. ¿Ya? Ya, chicos, entonces quedamos en eso, nos vemos la próxima clase el lunes. Cualquier cosa me escriben si tienen algún problema. ¿Ya? Ya, Licen, gracias. Buenas noches. Ya, Licen, gracias, buenas noches. Ya, nadie tiene ninguna duda, nada. Buenas noches, Licen. Ya, buenas noches. Hasta mañana, Lisa. Hasta mañana.